poder, gloria y luego la caída. ¿Quién imaginaría que un hombre conforme al corazón de Dios podría cometer uno de los pecados más perturbadores relatados en las Escrituras? El adulterio, la mentira y el asesinato mancharon el reinado del gran rey David. Una sola decisión, tomada en una noche de primavera, desencadenó una tragedia que sacudió a todo un reino y trajo consecuencias que perseguirían al rey por el resto de su vida. Era tiempo de guerra. Había llegado la primavera, época en que los reyes salían a la batalla. El escenario era Jerusalén, ciudad conquistada por el propio David años antes, ahora capital de su próspero reino. Pero mientras sus soldados arriesgaban la vida en el campo de batalla, el rey permanecía cómodamente en su palacio. Una tarde, después de su descanso habitual, David se levantó de su lecho y caminó por la terraza de su casa real. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo la ciudad de tonos dorados. Desde lo alto de su posición privilegiada, sus ojos captaron una imagen que lo cambiaría todo. Una mujer de belleza excepcional se estaba bañando en su casa, cercana al palacio. Algo en esa visión cautivó por completo al rey. Él, que había enfrentado gigantes, comandado ejércitos y compuesto salmos de adoración, ahora se rendía ante un deseo prohibido. En lugar de desviar la mirada, David ordenó que averiguaran quién era aquella mujer. El hecho de que estuviera casada con uno de sus guerreros más valientes debería haber sido suficiente para detener cualquier pensamiento impuro. Urías estaba en ese momento arriesgando su vida por la nación, por su rey, pero el deseo ya se había apoderado del corazón de David. Con la autoridad de un monarca absoluto, David envió mensajeros para traerla. No fue una solicitud, sino una orden real. ¿Cómo podría una súbdita negarse al llamado de su soberano? Betsabé llegó al palacio, sin poder imaginar las intenciones del rey ni las consecuencias que vendrían después. Las Escrituras no dan detalles acerca del encuentro entre David y Betsabé, solo registran con sobriedad: él se acostó con ella. Un adulterio evidente, cometido por el hombre que había recibido todo de Dios: un reino, riquezas, esposas, honor. La Biblia tampoco revela los pensamientos de Betsabé aquella noche. Estaba seducida por el poder, intimidada por la autoridad real o simplemente sin otra opción ante la voluntad del soberano. El texto sagrado solo relata que, tras el acto, ella regresó a su casa, aparentando que aquello quedaría como un secreto oculto entre las sombras del palacio. Pero los pecados rara vez permanecen ocultos por mucho tiempo. Semanas después llegó un mensaje al rey. «Estoy embarazada», informó Betsabé. 4 palabras sencillas que amenazaban con derrumbar el trono de Israel. El adulterio se expondría públicamente, la reputación del rey quedaría en ruinas, y la pena por tal delito, según la propia ley de Moisés que David había jurado defender, era la lapidación. El pánico debió apoderarse de David. Aquel que había impartido justicia durante tantos años se veía ahora a punto de ser juzgado por su propio pecado. Era hora de decidir: confesar y enfrentar las consecuencias, o tratar de encubrir el error, cavando un hoyo aún más profundo. La mente de David, antes dedicada a componer salmos de alabanza y a trazar estrategias de batalla, ahora trabajaba frenéticamente para encontrar una salida. Surgió un plan. Si Urías volvía a casa y dormía con su esposa, el hijo podría considerarse legítimo. David hizo llamar a Urías desde el campo de batalla, con el pretexto de querer noticias de la guerra. El soldado hitita, leal y sin sospechar nada, se presentó ante el rey. «¿Cómo está Joab? ¿Cómo están los soldados? ¿Cómo va la guerra?», preguntó David, fingiendo interés, mientras su corazón latía con fuerza por la culpa. Tras el informe, vino la trampa. «Ahora baja a tu casa y lávate los pies», ordenó el rey, usando una expresión que implicaba descansar y estar con su esposa. Para asegurar el éxito de su plan, David incluso envió un regalo a la casa de Urías, probablemente comida y vino para propiciar el ambiente. Pero sucedió algo inesperado. Urías, en vez de ir a su casa, durmió en la entrada del palacio junto con los otros siervos del rey. A la mañana siguiente, cuando David supo de esto, llamó de nuevo a Urías.
¿por qué no fuiste a tu casa? La respuesta de Urías fue una demostración de honor que solo aumentó la vergüenza del rey. El arca, Israel y Judá habitan en tiendas. Joab y los siervos de mi señor están acampados al aire libre. ¿Y yo voy a entrar en mi casa para comer, beber y acostarme con mi mujer? Tan cierto como vives, jamás haré tal cosa. Ante el fracaso del primer plan, David intentó una segunda estrategia más directa. Invitó a Urías a cenar en su presencia y lo emborrachó, esperando que, con los sentidos alterados por el vino, el soldado perdiera sus escrúpulos y regresara a casa. Pero, incluso ebrio, Urías mantuvo su integridad. De nuevo durmió con los siervos del rey y no fue a su casa. La lealtad inquebrantable de este extranjero contrastaba terriblemente con la traición del rey de Israel. La desesperación crecía. El embarazo de Betsabé avanzaba y pronto sería imposible ocultar el adulterio. Cada día, el cerco se cerraba más alrededor de David. Fue entonces cuando el hombre conforme al corazón de Dios dio un paso aún más profundo hacia la oscuridad. Si no podía encubrir su pecado por medios menos graves, eliminaría al propio testigo. Una idea terrible tomó forma en su mente atormentada. Urías debía morir. Con la frialdad de un calculador, David escribió una carta a Joab, el comandante de su ejército. La cruel ironía fue que la propia víctima llevó sellada su sentencia de muerte. Pongan a Urías al frente, donde la batalla sea más feroz, y retírense de él para que sea herido y muera. Urías, que había demostrado una lealtad inquebrantable incluso cuando estaba ebrio, regresó ahora al campo de batalla llevando consigo su propia condena. Joab, al recibir la orden, no la cuestionó. Conociendo bien los puntos donde el combate contra los amonitas era más peligroso, puso a Urías en primera línea. Las Escrituras relatan con sobriedad: los hombres de la ciudad salieron y pelearon contra Joab. Cayeron algunos de los siervos de David. También murió Urías el hitita. Cuando la noticia llegó al palacio, David respondió con una indiferencia calculada: no te preocupes por eso. La espada devora a uno como al otro. Refuerza tu batalla contra la ciudad y derríbala. Un valiente soldado que había servido fielmente al reino había sido asesinado por orden directa del rey, que juró proteger a su pueblo. El plan había funcionado. Ahora David podía tomar a Betsabé como esposa y se consideraría que el hijo había sido concebido después del matrimonio. Tras un breve período de luto formal, David mandó traer a Betsabé y la llevó a su palacio, haciéndola su esposa. A ojos del público, se trataba apenas de un rey mostrando misericordia hacia la viuda de uno de sus valerosos soldados. El escándalo parecía evitado, la reputación real preservada. Pasaron los meses. Betsabé dio a luz un hijo, y David pudo haber creído que su pecado finalmente estaba sepultado, que la página se había pasado. Pero las Escrituras cierran este capítulo de la historia con una advertencia inquietante. Pero esto que David hizo fue malo a los ojos del Señor. Aunque el ojo humano podía ser engañado, los ojos divinos habían presenciado todo. Cada pensamiento impuro, cada orden calculada, cada intento de encubrir el mal con más maldad. Y el Señor, que había exaltado a David de pastor de ovejas a rey de Israel, no permanecería en silencio. Cerca de un año se pasó desde que empezó esta tragedia. David seguía gobernando como si nada hubiera pasado. Quizá su conciencia lo atormentara ocasionalmente, pero había aprendido a silenciar esa voz interior que le señalaba su culpa. Entonces Dios envió al profeta Natán al palacio. David recibió al mensajero divino sin imaginar el verdadero propósito de su visita. En vez de una acusación directa, Natán comenzó relatando una historia. Había en una ciudad dos hombres, uno rico y otro pobre. El rico tenía ovejas y vacas en gran número, pero el pobre no tenía nada, salvo una pequeña corderita que había comprado y criado. Ella creció junto a él y sus hijos, comía de su bocado, bebía de su copa y dormía en su regazo. Era para él como una hija. Un viajero llegó a la casa del hombre rico, y éste no quiso tomar ninguna de sus ovejas o vacas para preparar la comida para el forastero que había venido.
sino que tomó la corderita del hombre pobre y la preparó para el que había llegado. La indignación de David fue inmediata y ardiente. Él, que había sido pastor, sintió una repulsa especial por la injusticia cometida contra el pobre. Tan cierto como vive el Señor, el hombre que hizo esto merece morir. Pagará 4 veces más por la corderita, porque hizo algo semejante y no tuvo compasión. Entonces llegó el momento más devastador. Natán clavó los ojos directamente en los del rey y declaró: «Tú eres ese hombre». El silencio debió apoderarse del salón real. David, que instantes antes había sido un juez indignado, se convertía ahora en el acusado ante la acusación más clara e ineludible. Natán prosiguió, esta vez transmitiendo directamente las palabras del Señor: «Yo te ungí como rey de Israel y te libré de la mano de Saúl. Te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno, y también te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido muchas cosas más. ¿Por qué despreciaste la palabra del Señor, haciendo lo que es malo ante sus ojos? A Urías, el hitita, heriste con la espada, tomaste a su mujer para que fuera tu mujer, y a él lo mataste con la espada de los amonitas». Cada palabra era como una flecha atravesando el corazón del rey. No había manera de negar, ni de huir. Aquello que había tratado de esconder tan afanosamente estaba completamente expuesto. El profeta entonces anunció el juicio divino. «Por lo tanto, la espada nunca se apartará de tu casa, por cuanto me has menospreciado y tomaste a la mujer de Urías para que fuera tu esposa. Así dice el Señor: He aquí, levantaré el mal contra ti desde tu propia casa, y tomaré tus mujeres ante tus ojos, y se las daré a tu prójimo, el cual se acostará con ellas a plena luz del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel, y a plena luz». Finalmente, con referencia específica al hijo nacido de esa unión pecaminosa. «Pero, puesto que con este hecho diste ocasión a que los enemigos del Señor blasfemen, el niño que te ha nacido ciertamente morirá». Ante las palabras del profeta, algo se quebró dentro del rey. Ya no había fingimiento, ni más intentos de ocultar o justificar. La única respuesta posible era la confesión. «He pecado contra el Señor». No hacían falta más palabras. En la brevedad de esta confesión estaba contenida toda la realidad de un arrepentimiento verdadero. No había escapatoria ni excusas, solo el reconocimiento profundo de su culpa. Natán respondió: «El Señor también ha perdonado tu pecado, no morirás. Sin embargo, puesto que con este acto diste ocasión a que los enemigos del Señor blasfemen, el hijo que te nació ciertamente morirá». El perdón divino era real, pero las consecuencias del pecado permanecían. El mal que David había sembrado seguiría produciendo frutos amargos que él tendría que cosechar. Tras la partida del profeta, David se retiró a solas. Las palabras de Natán resonaban en su mente. Fue en ese momento de profunda tristeza y arrepentimiento cuando el rey compuso lo que hoy conocemos como el Salmo 51, una de las expresiones más profundas de contrición en toda la literatura. «Ten misericordia de mí, oh Dios, conforme a tu amor, conforme a tu inmensa compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, e hice lo malo delante de tus ojos». Poco después de la partida de Natán, el hijo de David y Betsabé enfermó gravemente, tal como el profeta había anunciado. El rey, devastado, se retiró para suplicar por la vida del niño. Se postró en tierra, ayunó voluntariamente y pasó noches enteras acostado en el suelo, negándose a comer o a recibir consuelo. Los ancianos de su casa intentaron levantarlo, pero él no lo permitía. Su única respuesta era intensificar sus oraciones, con la esperanza de que Dios, en su misericordia, revocara la sentencia. «¿Quién sabe si el Señor tendrá compasión de mí y el niño vivirá?», pensaba David en su angustia. Durante 7 días, el rey permaneció en ese estado, entre ayuno y oración. Los siervos temían darle malas noticias al ver su estado emocional tan frágil, pero al 7º día, el niño falleció. Los siervos susurraban entre sí:
Cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no nos hacía caso. ¿Cómo le diremos ahora que el niño ha muerto? Podría hacerse daño. David, al notar la actitud de sus siervos, comprendió lo que había sucedido y preguntó: ¿Ha muerto el niño? Ellos respondieron: ha muerto. Para sorpresa de todos, David se levantó del suelo, se lavó, se ungió, cambió de ropa y fue a la casa del Señor para adorar. Después volvió al palacio y pidió que le sirvieran comida. Intrigados por este cambio de comportamiento, sus siervos le preguntaron: ¿qué es esto que haces? Cuando el niño vivía, ayunabas y llorabas, pero ahora que ha muerto, te has levantado y has comido. La respuesta de David reveló una sabiduría nacida del arrepentimiento genuino y de la aceptación de la voluntad divina. Mientras el niño vivía, ayuné y lloré, pues decía: ¿quién sabe si el Señor tendrá compasión de mí y el niño vivirá? Pero ahora que ha muerto, ¿por qué habría de ayunar? ¿Puedo yo hacer que él regrese? Yo iré a él, pero él no volverá a mí. No era resignación fatalista, sino el reconocimiento de que la justicia divina se había manifestado. David aceptaba las consecuencias de sus actos, por dolorosas que fueran. Su arrepentimiento era genuino, no una simple negociación para evadir el castigo. Tras este período de intenso dolor, David consoló a Betsabé, su esposa. A pesar de todas las circunstancias terribles que marcaron el inicio de su relación, ahora estaban legítimamente casados. El texto bíblico relata con sencillez: David consoló a Betsabé, su mujer, y entró a ella y se acostó con ella. Y ella dio a luz un hijo, y le llamó Salomón, y el Señor lo amó. Este nuevo hijo recibió un nombre que significaba paz, quizás expresando la esperanza de David de que tras tanta turbulencia hubiera reconciliación y un nuevo comienzo. Pero lo más notable fue la actitud de Dios. Y el Señor lo amó. A través del profeta Natán, Dios envió un mensaje especial acerca de este niño, dándole otro nombre, Jedidías, que significa amado del Señor. Era una señal clara de que, aunque las consecuencias del pecado permanecieran, el perdón divino era verdadero y la restauración posible. Aun cuando David había hallado perdón y un nuevo comienzo, las repercusiones de sus actos seguirían afectando a su familia y a su reino, tal como Natán había profetizado. La espada nunca se apartará de tu casa. En los años siguientes, la tragedia se desarrolló entre los hijos de David. Su primogénito, Amnón, se enamoró de manera enfermiza de su medio hermana Tamar, y mediante engaño la ultrajó. Absalón, hermano de Tamar, guardó rencor por 2 años y luego vengó la deshonra de su hermana mandando matar a Amnón durante un banquete. Absalón huyó y permaneció exiliado por 3 años. Tras su regreso y reconciliación con su padre, pasó 4 años conspirando para tomar el trono. Finalmente, lideró una rebelión abierta contra David, forzando al rey a huir de Jerusalén. Durante esta rebelión, cumpliendo literalmente la profecía de Natán, Absalón tomó públicamente las concubinas de su padre como símbolo de que había usurpado el poder. La espada, en efecto, no se apartó de la casa de David, y el mal que él había cometido en secreto contra Urías regresó multiplicado dentro de su propia familia. El conflicto entre padre e hijo culminó en una batalla decisiva en el bosque de Efraín. A pesar de todas las traiciones, David dio instrucciones claras a sus comandantes: tratad con suavidad, por amor a mí, al joven Absalón. Pero durante la batalla, mientras cabalgaba bajo una gran encina, Absalón quedó atrapado por su cabello en las ramas del árbol. Su mulo siguió adelante, dejándolo suspendido entre el cielo y la tierra. Cuando Joab, el mismo comandante que había puesto a Urías en primera línea por orden de David, supo lo sucedido, no vaciló. Desobedeciendo las órdenes expresas del rey, tomó 3 dardos y los clavó en el corazón de Absalón, que seguía con vida colgado de la encina. Cuando la noticia llegó a David, su reacción fue de un profundo dolor. «Hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera haber muerto yo en tu lugar? Absalón, hijo mío, hijo mío». El ciclo de violencia que comenzó con su pecado
seguía cobrándose víctimas, ahora incluyendo a aquel que trató de destronarlo. El dolor de David era doble. Había perdido a un hijo y comprendía que esta pérdida era parte de las consecuencias que él mismo había desencadenado tiempo atrás. Mientras la tragedia avanzaba en otras ramas de la familia de David, el hijo de Betsabé, Salomón, crecía bajo la protección divina. A pesar de sus inicios turbulentos, Dios había elegido a este hijo en particular para suceder a David en el trono. Cuando David envejeció, otro de sus hijos, Adonías, intentó usurpar el trono, proclamándose rey. Al saberlo, el profeta Natán, el mismo que había confrontado a David años antes, fue a ver a Betsabé y la instruyó para que recordara al rey la promesa de que Salomón sería su sucesor. Entonces, ya anciano y débil, David reafirmó su compromiso. Así como te juré por el Señor, Dios de Israel, diciendo: ciertamente tu hijo Salomón reinará después de mí y se sentará en mi trono en mi lugar. Así lo haré hoy. Salomón fue ungido rey mientras su padre aún vivía, y David tuvo la oportunidad de aconsejar a su hijo antes de morir, enfatizando la importancia de seguir los caminos del Señor con integridad. Cuando Salomón asumió plenamente el trono tras la muerte de David, el Señor se le apareció en sueños y le dijo: «Pide lo que quieras que yo te dé». En lugar de pedir riquezas, larga vida o la muerte de sus enemigos, el joven rey respondió: «Da pues a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre el bien y el mal, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tuyo tan grande?». Esta respuesta agradó al Señor, quien dijo: «Por cuanto has pedido esto, y no pediste para ti riquezas, ni larga vida, ni la muerte de tus enemigos, sino inteligencia para discernir lo que es justo, haré según tus palabras. Te daré un corazón sabio y entendido, de modo que no ha habido antes de ti otro como tú, ni se levantará después de ti. También te daré lo que no pediste, tanto riquezas como gloria, de manera que no habrá rey como tú en todos tus días». Así, el hijo nacido de la unión entre David y Betsabé se convirtió en el rey más sabio que Israel haya conocido, cumpliendo la promesa divina de restauración, incluso después de un comienzo marcado por el pecado. Una de las mayores realizaciones de Salomón fue la construcción del templo en Jerusalén, un proyecto que su padre, David, deseaba emprender, pero que Dios reservó para su hijo. Durante 7 años, miles de trabajadores se esforzaron para erigir la magnífica estructura. Cuando por fin estuvo terminada, Salomón convocó a todo el pueblo para la dedicación del templo. El Arca de la Alianza fue llevada con gran ceremonia, y cuando los sacerdotes la colocaron en el lugar santísimo, la gloria del Señor llenó el templo como una nube. Salomón, ante toda la congregación de Israel, se arrodilló y levantó las manos al cielo, ofreciendo una larga y profunda oración de dedicación. Reconoció la fidelidad de Dios a las promesas hechas a su padre David y pidió que el Señor escuchara las oraciones de todos los que se volvieran hacia aquel lugar. Esta ceremonia representó la culminación del reinado de Salomón y el cumplimiento de la promesa divina hecha a David años atrás, de que su hijo construiría una casa para el nombre del Señor. La historia de David y Betsabé, con todos sus errores humanos y consecuencias dolorosas, se convirtió en parte asombrosa del plan divino en un sentido aún más profundo. Siglos después, cuando el evangelista Mateo registró la genealogía de Jesucristo, incluyó una mención explícita a este episodio tan turbulento. Y David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Esta inclusión deliberada de uno de los momentos más vergonzosos en la vida del gran rey David muestra cómo Dios puede usar incluso nuestras peores caídas dentro de su plan redentor. El Mesías prometido, el hijo de David por excelencia, vendría a través de esta línea que incluía no solo el adulterio y asesinato de David, sino también otras historias complejas de pecado y redención. La gracia divina brilla con más intensidad contra el trasfondo oscuro del fracaso humano. La salvación no vino por medio de una genealogía perfecta e inmaculada, sino de personas reales, con errores reales, que encontraron un perdón real. En los siglos posteriores al reinado de Salomón,
la historia de David y Betsabé permaneció como un poderoso ejemplo tanto de la posibilidad de un fracaso moral como de la realidad del perdón divino. Cuando los cronistas e historiadores de Israel evaluaban a los reyes posteriores, a menudo lo hacían comparándolos con David. La frase «hizo lo recto a los ojos del Señor», como David su padre, se convirtió en un estándar para medir la fidelidad a Dios. Sin embargo, la historia de su caída también servía de advertencia. Ningún rey, por más ungido que fuera, estaba por encima de la ley divina. El poder absoluto, sin rendir cuentas a Dios, inevitablemente llevaba a la corrupción. La lección era clara. Incluso el hombre, conforme al corazón de Dios, podía caer en un pecado terrible si confiaba en su propia fuerza y se apartaba de los principios que el Señor había establecido. Paradójicamente, la falta de David, seguida de su profundo arrepentimiento, se convirtió en parte de lo que lo calificaba como un modelo para los reyes futuros, no por su perfección, sino por su capacidad de reconocer su pecado, aceptar la corrección divina y volverse a Dios con arrepentimiento verdadero. La historia de David y Betsabé sigue siendo una de las narraciones más perturbadoras y al mismo tiempo más llenas de redención en las Escrituras. Nos confronta con verdades incómodas sobre la naturaleza humana y el peligro de un poder sin límites. Vemos cómo, incluso quienes conocen profundamente a Dios, pueden cometer actos terribles en momentos de debilidad, actos que contradicen todo lo que dicen valorar. Vemos cómo un instante de ceder a la tentación puede desencadenar una sucesión de consecuencias que afectan a generaciones. Pero también contemplamos la profundidad del perdón divino. El Dios que confrontó a David mediante el profeta Natán no lo rechazó para siempre. El arrepentimiento genuino halló gracia genuina. Aunque las consecuencias continuaron, la relación fue restaurada. Tal vez el aspecto más sorprendente de esta historia sea la forma en que Dios, en su soberanía, pudo usar hasta este capítulo oscuro para promover su plan redentor. El hijo que nació después de la unión entre David y Betsabé, Salomón, se convirtió no solo en el rey más sabio de Israel, sino también en parte de la línea mesiánica que culminaría en Jesucristo. Esta narrativa nos recuerda que ningún fracaso está fuera del alcance de la gracia divina, que ningún pecado es tan grande como para no ser perdonado, y que Dios puede traer belleza de las cenizas de nuestras peores decisiones cuando nos volvemos a Él con un arrepentimiento verdadero.